¿Alguna vez te has preguntado por qué Alá quitó a esa persona justo cuando más la necesitabas? No fue una coincidencia. Nada lo es cuando se trata del decreto divino. Tal vez pensaste que era amor, que era destino, que esa presencia llenaría el vacío dentro de ti, pero un día, sin aviso, Alá la apartó, y en el silencio que quedó, tu alma comenzó a gritar buscando respuestas. Pero escucha esto. Lo que perdiste no fue un castigo, fue su protección. Hay algo que el Corán revela sobre las separaciones que casi nadie comprende, y lo que vas a escuchar ahora puede cambiar la forma en que entiendes tu historia. Porque cuando Alá quita, no lo hace para vaciarte, sino para salvarte de aquello que podría romperte el alma. Él ve lo que tú no ves, escucha lo que tú no escuchas y conoce destinos que tú aún no imaginas. No te arrebató, te resguardó, no te castigó, te protegió. Y hoy vas a entender cómo su misericordia se esconde incluso en lo que duele. No busques culpables ni señales humanas. Busca significado en lo que Alá permitió. Cada lágrima, cada despedida, cada vacío fue parte de un plan que aún estás aprendiendo a comprender. Y no es casualidad que estés aquí. Alá te trajo hasta este mensaje porque tiene algo que decirte. Quédate. Lo que viene a continuación puede ser la respuesta que pedías en tus súplicas. Respira profundo y di Bismillah. Siente este momento como si Alá mismo te hubiera traído aquí, porque no llegaste por casualidad. Cada palabra que escucharás a partir de este instante es una respuesta que tu alma ha estado pidiendo en silencio. Si alguna vez sentiste que nadie comprendía tu dolor, que el vacío que esa persona dejó no se puede llenar, recuerda, Alá te escucha incluso cuando callas. Y quizá esta sea la manera en que Él elige responderte hoy. Antes de seguir, quiero invitarte a algo más grande que este video, a formar parte de una comunidad de corazones que buscan paz en el Corán. Aquí no estás solo. Cada suscripción es una declaración de fe, un paso hacia esa serenidad que Alá promete a quienes confían en su decreto. Y si este mensaje ya está tocando tu corazón, deja tu me gusta como un acto de sadaqah jariyah. Cada clic puede llevar esta luz a otro corazón que hoy llora en silencio, a alguien que necesita recordar que Alá nunca abandona. Y comenta con fe, no como quien escribe algo vacío, sino como quien declara públicamente su confianza en Alá. Escribe, confío en el decreto de Alá. Hazlo como una súplica, como una entrega. No te vayas, porque Alá reveló algo muy importante sobre esta situación, algo que muchos desconocen, pero que puede cambiar la forma en que ves tu historia. Quédate hasta el final, porque quizás, solo quizás, esta sea la señal que Alá te envía hoy. El sonido del viento golpeaba suavemente las paredes del pozo. El eco de una respiración temblorosa se perdía en la oscuridad. Era Yusuf, el joven que había sido traicionado por sus propios hermanos, abandonado en la profundidad del desierto. Tenía los ojos llenos de lágrimas y el corazón desgarrado por una pregunta que muchos de nosotros también repetimos en silencio. ¿Por qué, Alá, me quitaste a quienes amaba? Aquella soledad no era castigo, aunque dolía como si lo fuera. Era el comienzo de un plan divino, una historia escrita con tinta invisible que solo el tiempo y la fe revelarían. Mientras Yusuf miraba hacia arriba sin saber si alguien lo escuchaba, Alá ya estaba moviendo las piezas para elevarlo desde el fondo hacia el propósito más alto. Y así también ocurre contigo. Cuando esa persona se fue, cuando el mensaje no llegó, cuando la puerta se cerró, tú creíste que Alá te había olvidado, pero el Corán revela algo que pocos comprenden. Ciertamente, con la dificultad viene la facilidad. Surat Ash-Shar 94:6. No dice después de la dificultad, sino con ella. Significa que, incluso en medio del dolor, Alá está escondiendo una facilidad, una luz, una salida que tus ojos aún no pueden ver. Cada pérdida lleva un secreto.
Cada despedida contiene una respuesta. La historia de Yusuf no es solo un relato antiguo. Es el espejo del alma de quien ha sido traicionado, de quien sintió que su vida se partía en dos cuando alguien se fue sin explicación. ¿Cuántas veces oraste pidiendo que Allah te devolviera a esa persona? ¿Cuántas noches le suplicaste entre lágrimas que restaurara lo que se rompió? Pero, ¿y si esa ruptura fue la misericordia que pediste de otra forma? ¿Y si lo que llamas pérdida era la manera en que Alá evitó que tu corazón siguiera un camino que te destruiría? Yusuf esperó años, sin entender, sin ver. Mientras tanto, Alá lo protegía, lo formaba, lo preparaba. Lo que parecía abandono era entrenamiento. Lo que parecía silencio era planificación. Lo que parecía un final era, en realidad, una transición hacia algo mayor. Así también, cuando Alá te quita a alguien, no lo hace por crueldad, sino por compasión. No lo hace para vaciarte, sino para liberarte de lo que no te corresponde. No lo hace para castigarte, sino para acercarte a Él. Tal vez esa persona que se fue llevaba en sí una prueba que no podías sostener. Tal vez Alá la alejó para evitar que tu fe se debilitara. Y aunque tú miras el vacío, Él mira la curación. Porque a veces el mayor acto de amor de Alá es romper lo que tú jurabas que era perfecto. A veces su protección llega en forma de pérdida. Piensa en esto. Si Yusuf no hubiera sido separado de su familia, nunca habría llegado a Egipto, nunca habría interpretado los sueños del rey, nunca habría salvado a un pueblo entero del hambre. La traición fue el billete a su destino. Y si lo que te duele hoy es, en realidad, la puerta a tu propósito, respira. Permítete sentir este mensaje. Alá no se equivoca. Cada lágrima que derramas tiene un propósito que aún no ves. Si sientes que todo terminó, recuerda que el Corán no te enseña resignación, sino confianza. El saber no es esperar sin dolor, es permanecer firme dentro de él, sabiendo que Alá nunca escribe una historia sin sentido. Escribe en los comentarios, confío en el plan de Alá, aunque no lo entienda. Que esta sea tu declaración de fe, tu respuesta al decreto divino. Que no sea solo una frase, sino una entrega, porque cuando declaras tu confianza, el cielo escucha y tu alma se alivia. Y mientras escribes, siente esto, no fuiste tú quien perdió algo, fue Alá quien te salvó de algo que no podías ver. Esa persona no fue arrancada de tu vida, fue retirada con precisión divina, y algún día, cuando la herida deje de sangrar, entenderás que su protección fue más fuerte que tu deseo. Hay algo que casi nadie sabe sobre este versículo, algo que puede transformar completamente la manera en que ves tu historia, porque detrás de cada pérdida hay una promesa, y detrás de cada promesa hay una señal que Alá reservó solo para ti. Quédate. Lo que estás a punto de descubrir revelará un secreto oculto en el corazón del Corán que puede sanar la herida que llevas cargando durante tanto tiempo. Ayub estaba sentado en la oscuridad, el cuerpo cubierto de heridas, la piel quebrada, el corazón agotado. Las voces que antes lo llamaban se habían apagado, los amigos habían desaparecido, su casa estaba vacía y el aire se llenaba del silencio más cruel, el del abandono. Había perdido a sus hijos, su salud, su riqueza, pero lo que más le dolía no era lo que había perdido afuera, sino la duda que amenazaba con quebrarlo por dentro. ¿Por qué Alá permitió que todo se fuera? ¿Qué sentido tenía esa desolación? Sin embargo, incluso en ese abismo, su corazón susurró, Alá me probó, no me olvidó. En su mayor ruina, Ayub no renegó, no reclamó. Elevó su mirada al cielo y dijo, el daño me ha tocado, y tú eres el más misericordioso de los misericordiosos. Ese instante en el que su cuerpo estaba destrozado, pero su fe intacta, fue el punto donde Alá lo exaltó por encima de la desesperación. Ciertamente encontramos a Ayub paciente. ¡Qué excelente siervo! En verdad, él se volvía constantemente a Alá. Surat Sad 38-44.
Este versículo no solo habla de paciencia, habla de entrega, de comprender que cuando Allah te quita algo, no está destruyéndote, está reconstruyéndote en silencio. Porque el desapego es una de las pruebas más difíciles que un creyente puede enfrentar. Tal vez tú también sientes lo mismo. Quizá te culpas por lo que terminó, por no haber hecho más, por no haber sido suficiente. Pero, ¿y si esa persona no se fue por error, sino por decreto? ¿Y si Allah te apartó de aquello que amabas para protegerte de una herida más profunda que aún no podías ver? Muchas veces el corazón confunde el apego con el amor, la necesidad con el destino, y cuando Allah interrumpe, lo interpretamos como pérdida, cuando en realidad es misericordia. El desapego no siempre llega con ruido, a veces llega con un silencio que duele, llega cuando los mensajes dejan de llegar, cuando los planes se desmoronan, cuando sientes que el suelo desaparece bajo tus pies. Pero justo ahí, cuando parece que todo se apaga, es cuando Allah te enseña una lección que el mundo no entiende. La verdadera paz no depende de quien se queda, sino de quien nunca se va. Y Allah nunca se va. No todo lo que se va era tuyo, y no todo lo que se rompe necesita repararse. Hay cosas que Allah permite que terminen porque continuar con ellas sería alejarte de tu propósito. Ayub perdió todo, pero nunca perdió su vínculo con su Creador. Su sabr no era pasividad, era confianza activa, era saber que cada prueba es una conversación silenciosa entre el alma y Allah. Y si esa persona salió de tu vida, tal vez era parte de una conversación que Allah necesitaba tener contigo, no con ella. Muchos creen que la fe es resistir sin llorar, pero el Corán nunca dijo que el creyente no llora. Dijo que confía incluso mientras llora. Ayub lloró, suplicó, sufrió, pero nunca dejó de dirigirse a Allah. Esa es la diferencia entre la desesperación y la entrega. La desesperación dice, he perdido todo. La entrega dice, he perdido mucho, pero Allah sigue conmigo y eso es suficiente. Escribe en los comentarios, aunque no entiendo, confío en la sabiduría de Allah. Que ese sea tu testimonio de fe. No escribas por escribir, hazlo como quien deja una marca espiritual, como quien, en medio de la tormenta, decide levantar el corazón en lugar de las quejas. Este no es un simple acto de participación, es un acto de rendición ante la voluntad divina. Cada palabra que dejas en los comentarios puede ser una súplica escrita en el libro de la paciencia. Y si te dijera que lo que hoy duele tanto, mañana será la razón por la que agradecerás. El desapego no destruye, purifica, no te arrebata, te libera, no te castiga, te enseña. Ayub no recibió el doble de lo que perdió por casualidad. Fue recompensa por no haber permitido que la desesperación apagara su fe. Y Allah promete en el Corán que nunca abandona a quien persevera con paciencia y tawakkul. Quizá tú también estás en ese momento de pérdida, preguntándote por qué Allah permitió que esa persona se alejara. Pero, ¿y si lo que sientes como pérdida fuera una respuesta a tus súplicas? A veces pedimos fuerza y Allah nos la da quitándonos lo que nos debilitaba. Pedimos fe y Él nos la da separándonos de lo que nos distraía. Pedimos amor verdadero y Él nos enseña a amar primero sin idolatrar. El Corán no te pide que entiendas cada prueba, te pide que confíes en la sabiduría detrás de ellas. Si Ayub hubiera entendido todo desde el principio, no habría necesitado fe. Pero fue su fe lo que lo hizo sobresalir en medio del caos. Lo mismo puede pasar contigo. Tal vez la paciencia que Allah está cultivando en ti será la que te eleve mañana. Hay algo que muchos ignoran sobre el desapego. No es un final, es una limpieza. Allá quita lo que ocupa un espacio que Él quiere llenar con algo mejor. Y lo mejor, cuando llega, nunca te hará dudar, nunca te dejará vacío, nunca te alejará de Él. Cada pérdida, cada silencio, cada adiós,
Son movimientos divinos para acercarte a algo más puro, más estable, más tuyo. Respira y repite dentro de ti: lo que Alá me quita, lo reemplaza con su misericordia. Haz de esta frase tu refugio, porque cuando entiendes eso, el miedo al futuro se desvanece, la culpa se disuelve y el alma encuentra descanso. Y si aún duele, deja que duela, porque incluso el dolor puede ser una forma de purificación cuando se sostiene con paciencia. Ayub nos enseñó que el sufrimiento no es señal de abandono, sino de cercanía. Alá prueba a quien ama, no para castigar, sino para refinar. Y si en este momento sientes que estás perdiendo todo, tal vez es porque Alá quiere que descubras lo único que nunca se pierde: su presencia. Pero eso no es todo. Existe una verdad oculta en otro relato del Corán que revela una dimensión aún más profunda de la protección divina. Una historia que muestra que lo que Alá permite que se vaya, lo hace solo para colocarte exactamente donde necesitas estar. Y cuando la escuches, comprenderás que su amor se manifiesta incluso en los momentos en los que parece que te ha dejado solo. Quédate, porque lo que viene a continuación puede cambiar completamente tu forma de ver cada pérdida. El sol caía sobre el río Nilo como una llama dorada. En una pequeña cesta tejida por manos temblorosas, un bebé flotaba suavemente sobre el agua. Dentro, un corazón inocente dormía sin saber que su vida había sido entregada al destino. En la orilla, su madre, con el alma desgarrada, miraba cómo la corriente lo llevaba. Esa madre era la madre de Musa, y su dolor es el reflejo más profundo del miedo que siente quien ve marcharse lo que más ama. Ella no quería dejarlo ir. Luchó contra el instinto, contra el deseo de retener. Pero en ese momento, Alá le inspiró algo que desafiaba toda lógica humana. Amamántalo, y cuando temas por él, échalo al río, y no temas ni te entristezcas. En verdad te lo devolveremos, y lo haremos de entre los mensajeros. Surat Al-Qasas 28:7. En una sola orden, Alá le enseñó el significado más puro del tawakkul. Confiar incluso cuando soltar parece una locura. Imagina esa escena: el agua que se lleva a su hijo, el sonido del viento que corta el pecho, la incertidumbre que grita dentro del corazón de una madre. No hay dolor más grande que dejar ir lo que amas sin saber si lo volverás a ver. Pero lo que ella no sabía era que mientras sus lágrimas caían al río, Alá ya había decretado que ese mismo río sería el camino de protección para su hijo. En el fondo de su desesperación, su acto de entrega se transformó en el vehículo de la salvación. ¿No te ha pasado lo mismo? Cuando sentiste que perdías a alguien, cuando esa persona se alejó sin explicación, cuando el amor se transformó en distancia, y todo en ti quería correr detrás, sostener, rescatar, pero Alá te susurró al corazón: déjalo ir. No lo escuchaste con los oídos, pero lo sentiste en el alma, y aún así luchaste, porque el desapego duele, porque soltar parece morir, pero hay una protección que solo se revela cuando confías. A veces, lo que Alá permite que se vaya no es un castigo, es una desviación divina que evita tu ruina. Esa persona que se alejó, ese vínculo que se rompió, no fue una pérdida aleatoria. Fue una maniobra celestial. Quizás, si se hubiera quedado, habrías perdido tu paz, tu dignidad, tu propósito. Quizás Alá te apartó de algo que amabas porque sabía que te destruiría lentamente. La madre de Musa tuvo que dejarlo fluir sobre un río que no conocía, igual que tú tuviste que dejar que el tiempo y la distancia hicieran lo que tú no podías controlar. Pero al igual que el agua lo llevó al palacio del faraón, el lugar más peligroso y al mismo tiempo el más protegido, Alá puede esconder tus bendiciones en los lugares donde menos esperas encontrarlas. Ese es el misterio de su protección. A veces, la casa del enemigo se convierte en el refugio del elegido. A veces, la pérdida se convierte en camino. A veces, la herida se convierte en señal. La vida no siempre te mostrará el mapa, pero el Corán
te enseña a confiar en el guía. Cuando Alá ordenó a la madre de Musa soltar la cesta, no le prometió un final fácil, pero sí un regreso asegurado. Y te devolvimos a tu madre para que se alegrara su vista y no se entristeciera. Surat Taha 20:40. Eso es promesa. Y las promesas de Alá nunca fallan. Respira y piensa en eso. Todo lo que Alá te ha quitado, te lo devolverá de una forma distinta. No siempre como lo esperas, pero siempre como lo necesitas. Puede que no te devuelva a la misma persona, pero te devolverá la paz. Puede que no restaure lo que se rompió, pero te mostrará algo que jamás habrías conocido si no hubieras soltado. La confianza en Alá no significa no sentir dolor, significa creer que incluso el dolor tiene propósito. El tawakkul no es quedarse quieto esperando milagros, es moverse con el corazón tranquilo, sabiendo que Alá ya está obrando. Si la madre de Musa hubiera desobedecido ese impulso divino, el niño habría muerto en sus brazos, su amor habría sido su ruina, pero su fe fue su escudo. A veces, cuando Alá te pide que sueltes, te está pidiendo que elijas entre tu apego y tu destino. Y cuando eliges confiar, todo lo que parece pérdida se transforma en milagro. Escribe en los comentarios: confío en la protección de Alá, incluso cuando no la entiendo. No como una frase automática, sino como una entrega. Decláralo como una promesa personal. Que cada letra sea tu testimonio ante el cielo, porque cuando confías, Alá actúa. Y cuando actúa, todo el universo se ordena para protegerte. Y si esta historia está tocando tu corazón, deja tu me gusta como un acto de fe. No es solo un gesto digital, es una forma de difundir la palabra de Alá. Cada vez que haces eso, ayudas a que este mensaje llegue a alguien que está al borde de rendirse, a un alma que necesita recordar que no está sola. Y comparte este mensaje con alguien que esté sufriendo por una separación. Que tu acción sea una forma de caridad continua. Sadaqah Jariyah. Tal vez tu gesto sea la chispa que devuelva la esperanza a quien ya la había perdido. Musa creció protegido entre quienes habían jurado destruirlo. Así obra Alá. Esconde la bendición dentro de la aparente amenaza. Lo mismo puede estar pasando contigo. Lo que hoy parece el fin, mañana revelará el propósito que no imaginabas. A veces, Alá no te protege alejando el peligro, te protege fortaleciéndote dentro de él. Y cuando eso ocurre, ya no hay miedo, solo gratitud. Pero hay algo más, algo que pocos comprenden. La protección divina no siempre se siente como consuelo, sino como ruptura. Porque para ser guiado, a veces necesitas ser sacudido. Y lo que estás a punto de descubrir en la siguiente historia del Corán mostrará que incluso en los momentos en los que todo parece perdido, Alá está planeando tu rescate. No te vayas. Lo que viene te mostrará el poder invisible detrás de cada pérdida y te hará ver que cada separación tiene en su raíz una promesa escondida. El desierto ardía bajo el sol. El aire pesado hacía temblar las sombras de las palmeras, y entre la arena una mujer exhausta se apoyaba en el tronco de una palmera seca. Su respiración era un hilo frágil entre el miedo y la fe. Era Mariam. Estaba sola, sin nadie que la acompañara, con el peso del dolor y el juicio del mundo sobre sus hombros. Acababa de dar a luz a Isa, un milagro que muchos no creerían. Su cuerpo temblaba, no solo por el cansancio, sino por la tristeza. En su desesperación, sus labios pronunciaron palabras que aún resuenan en los corazones que conocen la soledad. Ojalá hubiera muerto antes de esto y hubiera sido totalmente olvidada. Surat Mariam 19:23. ¿Puedes imaginar ese momento? La mujer más pura, la más escogida, deseando desaparecer, no por falta de fe, sino por el peso del dolor. Mariam no entendía por qué Alá la había llevado tan lejos, por qué la había dejado enfrentar esa prueba sola, pero justo cuando sintió que no podía más, Alá le habló:
no para explicarle el por qué, sino para mostrarle el cómo. No te entristezcas. Tu Señor ha hecho fluir un arroyo a tus pies. Surat Maryam 19:24. En su punto más débil, Alá le dio consuelo. En medio del desierto brotó agua. En la sequía del alma surgió alivio. Esta historia no es solo de ella, es de todos los que sienten que su corazón ha sido desgarrado por una pérdida. Cuando alguien se va, cuando el amor termina, cuando la soledad te aprieta el pecho, también tú te sientas bajo tu propia palmera seca. Miras el cielo y te preguntas, ¿por qué, Alá, me quitaste a esa persona? Pero lo que no ves es que debajo de esa sequedad, Alá ya ha hecho brotar un arroyo. El problema es que muchas veces lloramos tanto mirando la ausencia que no notamos el agua que empieza a correr bajo nuestros pies. Maryam pensó que su historia había acabado, que su vida estaba arruinada, que el dolor no tenía propósito, pero cada lágrima que derramó fue el preludio del milagro. Su mayor desesperación se transformó en el escenario de la mayor demostración de amor divino. Lo mismo puede estar pasando contigo. Esa persona que se fue no fue el final de tu historia. Fue el principio del renacimiento que Alá planeó para ti. Porque a veces, para renacer, primero tienes que perder. No hay renacimiento sin ruptura, no hay alivio sin prueba, y no hay fe sin silencio. Alá no te pide que no sientas, te pide que no te rindas. Maryam lloró, sintió miedo, pero no abandonó su confianza, y esa confianza fue recompensada con la voz celestial que le dijo, «Sacude el tronco de la palmera y caerán sobre ti dátiles frescos y maduros». Surat Maryam 19:25. Alá no solo le dio alivio, sino también alimento. Porque cuando confías, Alá no solo calma tu alma, también te provee lo que necesitas para seguir. Tal vez tú también estás en ese punto. Tal vez sientes que sin esa persona ya no queda nada, que perdiste tu sentido, tu identidad, tu propósito. Pero Alá te está diciendo lo mismo. No te entristezcas. Él no te ha olvidado. La palmera de tu vida puede parecer seca, pero el agua ya está fluyendo. A veces el milagro no se ve porque lo estás esperando en otro lugar, pero está ahí, justo donde duele. Escribe en los comentarios, confío en que Alá hará brotar agua incluso en mi desierto. No como una frase vacía, sino como una declaración de fe. Deja que tus palabras sean una semilla en tierra árida. Cada vez que lo repites, tu alma se riega con esperanza. Porque quien dice, confío, en medio del dolor, ya está siendo sanado. Hay algo profundo en este relato. Maryam no fue salvada antes del dolor, fue salvada dentro de él. Alá no quitó la prueba, la transformó, y eso también puede pasar contigo. A veces pides que Alá te quite el sufrimiento, pero Él te enseña a florecer dentro de Él, no porque quiera verte sufrir, sino porque quiere verte fuerte, consciente, lleno de luz. Alá no te deja vacío, te está vaciando de lo que no necesitas. Cuando alguien se va, sientes que perdiste una parte de ti. Pero, ¿y si esa parte que se fue era la que te alejaba de Alá? ¿Y si la ausencia de esa persona es el espacio que Alá está usando para entrar? Maryam no entendía el motivo de su soledad, pero esa soledad era la antesala del milagro. Tu historia también puede ser así. El silencio que hoy te duele puede ser el mismo en el que Alá está preparando tu voz. No pienses que la tristeza es falta de fe. Maryam lloró. El profeta Muhammad lloró. Yusuf lloró. Llorar no te aleja de Alá, te acerca, porque en cada lágrima sincera hay súplica, y Alá escucha cada súplica. Él ve tu cansancio, tu miedo, tu nostalgia, y en ese mismo instante en que crees que nadie te entiende, Alá está diciendo, yo estoy contigo. Cada pérdida tiene dos lados, el humano que duele y el divino que sana. Si solo ves el primero, te pierdes el milagro. Pero si aprendes a mirar con los ojos del alma, entenderás que lo que se rompió no era castigo, era renacimiento.
A veces, Allah tiene que romper lo que amas para devolverte a lo que realmente eres. No hay coincidencias en los decretos de Allah. Si esa persona ya no forma parte de tu vida, es porque su tiempo en tu historia terminó. No porque no la merecías, sino porque Allah sabe que tu próximo capítulo necesita una nueva versión de ti. Y para eso, primero necesitas renacer. Cierra los ojos un momento. Respira. Imagina que estás bajo esa palmera con Mariam. El sol quema, el cuerpo tiembla, el alma pesa. Pero escucha, el sonido del agua fluyendo. Eso no es solo una historia, es una promesa. No te entristezcas. Allah está haciendo fluir el alivio incluso cuando tú crees que no queda nada. Y aunque este mensaje parece cerrar un ciclo, hay algo aún más profundo. Algo que no muchos entienden sobre las pruebas de la vida y las separaciones que duelen. Porque detrás de cada ruptura hay una lección escondida sobre la sabiduría divina, y lo que vas a descubrir a continuación podría cambiar para siempre la forma en que interpretas tus pérdidas. Hay momentos en los que te quedas mirando el vacío y la mente repite una y otra vez la misma pregunta. ¿Por qué? Esa persona se fue, ese amor se rompió, esa relación se desvaneció, y por más que busques una explicación lógica, no la encuentras. El corazón no entiende de razones cuando está roto. Lo que era promesa se convirtió en silencio, lo que era compañía se volvió ausencia. Y entonces te preguntas si fue culpa tuya, si podrías haber hecho algo diferente. Pero el Corán responde con una verdad que corta como luz en la oscuridad. Puede que ames algo que te perjudique y puede que odies algo que te beneficie. Allah sabe y tú no sabes. Surat Al-Baqarah 2:216. Esa frase no es un consuelo poético, es una declaración divina. Allah sabe lo que tú no puedes ver. Sabe por qué permitió la pérdida, sabe qué estaba evitando, sabe qué estaba protegiendo. Y mientras tú llorabas por lo que se fue, Él te estaba salvando de lo que habría destruido tu paz. Y si lo que llamas fin es, en realidad, el comienzo de algo que aún no estás preparado para entender, y si esa persona fue retirada de tu vida porque su presencia impedía tu crecimiento, el Qadr, el decreto divino, no se equivoca. Todo lo que Allah escribe, aunque duela, tiene propósito. Y lo más difícil es aceptar que la sabiduría divina no siempre se revela en el tiempo que queremos, sino en el tiempo que necesitamos. A veces, Allah te responde no con palabras, sino con silencios. Y en esos silencios, tu corazón aprende lo que la comodidad nunca te enseñaría, la dependencia real de Él. La gente se va, los planes cambian, pero Allah permanece. Es cuando todo se desmorona que descubres qué tan firme era tu fe. El desprendimiento no es castigo, es prueba, no para romperte, sino para moldearte. Muchos piensan que la fe elimina el dolor, pero la verdad es otra. La fe da sentido al dolor. El creyente no deja de llorar, pero sus lágrimas ya no son de desesperación, sino de entrega. Cuando aceptas que Allah quitó a esa persona por sabiduría, el alma deja de pelear con el pasado. Dejas de preguntar ¿por qué? Y comienzas a decir Alhamdulillah, incluso por lo que no entiendo. No es fácil, lo sé. Amar y perder deja cicatrices profundas. Pero cada cicatriz cuenta una historia de protección. Quizás esa persona que se fue era una oración disfrazada. Quizás pediste fuerza y Allah la construyó a través de la pérdida. Quizás pediste paz y para darte esa paz, Él tuvo que retirar a quien la robaba sin que te dieras cuenta. El alma se apega a lo que cree que necesita, pero Allah te desprende de lo que te limita. Esa es su misericordia. No te quita para castigar, te quita para liberar. No rompe para herirte, rompe para revelarte algo nuevo. Lo que parece rechazo muchas veces es redirección. Imagina si Allah te hubiera dejado con lo que tú querías. ¿Dónde estarías hoy?
¿Qué tan perdido o estancado podrías estar si esa relación continuara? Alá no actúa desde el capricho, sino desde la perfección. Nada que se va lo hace sin propósito, nada que se queda lo hace sin razón. Escribe en los comentarios: acepto el decreto de Alá, confío en su sabiduría aunque no la entienda. Haz de esa frase una declaración de entrega, no como resignación sino como poder, porque cuando aceptas lo que Alá decretó, el dolor deja de dominarte. Lo que antes te dolía empieza a enseñarte. Cada vez que el corazón pregunta ¿por qué?, el Corán responde: Alá sabe y tú no sabes. Esa es la diferencia entre la fe y la desesperación. La desesperación exige explicaciones. La fe confía en el plan. Y esa confianza no se construye en los días fáciles, sino en los que duelen. A veces, lo que Alá te quita es un espejo. Te muestra que estabas poniendo tu esperanza en personas, no en Él. Y hasta que no entiendes que la paz no viene de lo que posees, sino de a quién perteneces, seguirás perdiendo lo que amas. Porque Alá te ama demasiado como para dejarte aferrado a lo que te desvía de Él. Así es como la sabiduría divina opera, silenciosa, precisa, perfecta. Te aleja de algo que querías para acercarte a algo que necesitas. Lo que no entiendes hoy, mañana será tu alabanza. Lo que te dolió se convertirá en tu historia de fortaleza. Y cuando mires hacia atrás, dirás: si no hubiera perdido eso, nunca habría encontrado mi propósito. El Qadr no se equivoca. La pérdida no fue accidente, fue parte de tu refinamiento. Alá no busca romperte, busca pulirte como el fuego pule el oro, y cada separación, cada renuncia, cada no del destino es un paso hacia una versión más pura de ti. Por eso, cuando el corazón vuelva a preguntar ¿por qué Alá me quitó a esa persona?, respóndele con certeza, porque su sabiduría siempre prevalece, porque Él vio lo que tú no podías ver, porque lo que tú creías que te completaba, en realidad te detenía. Respira y repite dentro de ti: Alá no se equivoca. Deja que esa frase sane cada espacio vacío. Lo que se fue no era tu final, era el principio de tu reconstrucción. El dolor no era castigo, era señal de transformación. Y cuando te entregas de verdad al decreto de Alá, lo que antes dolía se convierte en paz. Y aunque esta reflexión parece cerrar un círculo, no lo hace, porque aún hay algo más que aprender sobre cómo Alá usa la pérdida para acercarte a Él. Algo que desafía las creencias más comunes sobre el amor, la fe y el destino. Y cuando lo entiendas, tu forma de mirar las despedidas nunca volverá a ser la misma. La noche cubría el desierto con un silencio pesado. El profeta Yunus, Jonás, estaba solo, rodeado por una oscuridad tan profunda que parecía devorarlo. El sonido del agua golpeando su cuerpo le recordaba que había sido tragado por un enorme pez y que su desobediencia lo había llevado hasta allí. No había salida. No había luz, no había nadie que pudiera escucharlo, excepto Alá. En ese instante, cuando todo parecía perdido, cuando la vida había sido reducida al eco de su respiración, Él pronunció las palabras que cambiarían su destino. No hay más Dios que tú. Glorificado seas. En verdad, he sido de los injustos. Surat Al-Anbiya 21:87. Imagina la escena. Un hombre en la oscuridad del mar, en el vientre de una criatura, sin aire, sin esperanza. Pero mientras más profundo caía su cuerpo, más alto ascendía su alma. Esa súplica no era solo una confesión, era un reconocimiento de que ninguna pérdida, ninguna separación, ninguna caída ocurre fuera del control de Alá. Yunus comprendió que lo que parecía castigo era, en realidad, un llamado. Que Alá lo había retirado del mundo no para destruirlo, sino para transformarlo. A veces, Alá también te lleva al fondo para enseñarte lo que no entenderías en la superficie. Cuando te quita a alguien, cuando te arranca de una situación o te deja solo con tus pensamientos, no es abandono, es misericordia disfrazada.
Lo que parece oscuridad es el vientre del pez, un espacio donde la fe se purifica y la dependencia en Alá se vuelve absoluta. Tal vez tú también estás ahí, en esa oscuridad emocional, en el fondo del mar de tus pensamientos, repitiendo ¿por qué? Tal vez sientes que Alá te quitó algo esencial, que el silencio es señal de rechazo. Pero ¿y si te digo que ese silencio es el eco del amor divino, que Alá te está apartando del ruido para que escuches lo que el mundo no te deja oír? Él te está llevando a lo profundo, no para castigarte, sino para reconstruirte. Yunus no fue liberado cuando se quejó, sino cuando se rindió. No cuando preguntó por qué, sino cuando dijo, no hay más Dios que tú. Esa es la diferencia entre la desesperación y la fe. La desesperación clama por salida. La fe se entrega al propósito. Cuando alguien se va de tu vida, puede parecer que el mar se cierra sobre ti. El corazón se siente atrapado en una oscuridad sin aire. Pero si aprendes a recitar con el alma lo que Yunus recitó en el vientre del pez, verás que incluso las profundidades más dolorosas pueden convertirse en el lugar donde tu luz interior renace. Y si no hubiera sido de los que glorifican a Alá, habría permanecido en su vientre hasta el día de la resurrección. Surat As-Safat 37, 144. Esa es la advertencia y la promesa. Quien recuerda a Alá en medio de su oscuridad será liberado. Quien se rinde ante el decreto será elevado. El dolor de la pérdida tiene esa función secreta. Te lleva a reconocer tu impotencia y desde ahí renacer en una confianza absoluta. Alá no te quita lo que amas para hacerte sufrir. Te lo quita para que recuerdes que la única presencia que nunca te abandona es la suya. Escribe en los comentarios, aunque no vea la salida, confío en el plan de Alá. No como consuelo, sino como acto de entrega. Porque las palabras tienen poder cuando salen del alma. Decláralo y siente cómo el peso se aligera. Esa afirmación es tu cuerda de luz dentro del vientre del pez. Y si este mensaje te está recordando lo que tu corazón había olvidado, deja tu me gusta como un acto de fe. Que ese gesto sea una chispa de luz en la oscuridad digital. Un recordatorio de que aún en la distancia, los corazones que confían en Alá se encuentran. Y más que eso, comparte esta reflexión. No sabes cuántas almas están hundidas en su propio mar, esperando una palabra que les recuerde que Alá no las ha abandonado. Tu gesto puede ser el motivo por el cual alguien recupere su esperanza. Volviendo a Yunus, piensa en el momento en que fue arrojado fuera del mar, el cuerpo cubierto de heridas, pero el alma llena de luz. Lo que parecía su final fue, en verdad, su nuevo comienzo. Y eso también puede ser cierto para ti. Lo que crees que es una pérdida irreversible puede ser el inicio de una transformación que aún no alcanzas a imaginar. Alá no te deja en la oscuridad sin un propósito. Cada noche tiene un amanecer. Cada vientre de pez tiene una orilla esperando. Pero solo los que se entregan completamente logran ver la superficie. Así como Yunus fue vomitado en tierra firme, tú también serás devuelto a un nuevo camino, purificado por la experiencia. Piensa en esto. ¿Qué habría pasado si Yunus no hubiera sido tragado por el pez? Nunca habría conocido el poder de su súplica. Nunca habría sentido la paz de la entrega total. Y quizás tú también, si no hubieras pasado por esta pérdida, seguirías dependiendo de lo que no debía ser tu centro. A veces, Alá permite el vacío para devolverte el eje. El alma que aprende a decir la ilaha illa anta en su propio mar interior es una que ya no teme la pérdida, porque ha entendido que todo lo que Alá quita lo reemplaza con algo mejor. Y cuando esa comprensión se instala, la vida cambia de color. La oscuridad deja de asustar, porque sabes que incluso allí la misericordia te envuelve. El vientre del pez fue el lugar donde Yunus se rindió. Tu prueba puede ser ese lugar para ti, pero rendirse no es rendirse al dolor, sino rendirse a Alá. Cuando haces eso,
el mar te devuelve a la vida. Y aunque parezca que el mensaje termina aquí, no lo hace, porque aún hay una dimensión más profunda en cómo Alá usa la pérdida para guiarte hacia tu propósito. Lo que descubrirás después mostrará que incluso las rupturas más dolorosas son parte de una sinfonía divina en la que cada nota, incluso la del silencio, tiene un sentido perfecto. Era de noche y la brisa en el desierto soplaba con una calma engañosa. Abraham, el amigo íntimo de Alá, caminaba en silencio con los ojos fijos en el fuego ardiente frente a él. A su alrededor, el pueblo lo observaba con odio y burla. Había sido condenado por destruir los ídolos de su tribu, por desafiar las creencias falsas que lo rodeaban. La multitud gritaba su sentencia y el fuego crepitaba con furia. En ese instante, Ibrahim no tenía a nadie. Todos los que conocía le habían dado la espalda: su padre, su gente, su hogar. Y sin embargo, cuando el fuego rugía, él susurró con serenidad: Hasbunallahu wa ni'mal wakil, Alá me basta, y Él es el mejor de los protectores. El fuego fue encendido, pero Alá ordenó: oh fuego, sé frío y pacífico para Ibrahim. Surat Al-Anbiya 21:69. Lo que debía ser su destrucción se convirtió en su refugio. Lo que el mundo planeó para quebrarlo, Alá lo transformó en protección, y así la prueba más ardiente se volvió el lugar de mayor paz. Esta historia es un espejo para todos los que fueron dejados, rechazados o traicionados. Cuando alguien se va, sientes que el fuego del abandono te quema. Piensas que no sobrevivirás, que sin esa persona la vida perdió su sentido. Pero Alá, en su sabiduría, a veces permite que caigas en el fuego solo para mostrarte que Él puede hacerlo inofensivo. Lo que parecía el fin de tu paz puede convertirse en el inicio de tu confianza. Ibrahim fue despojado de todo, de su tierra, de sus lazos, de sus certezas humanas. Y sin embargo, fue ahí donde Alá le dio lo que nadie más podría ofrecer: su cercanía. ¿Te das cuenta? A veces Alá te quita a las personas no porque no las ames, sino porque las estás amando más de lo que deberías. Porque tu corazón, sin darte cuenta, empieza a depender de ellas más que de Él. Y cuando eso ocurre, Alá, en su amor perfecto, rompe los lazos que te distraen para restaurar los que te elevan. Piensa en el fuego de Ibrahim. No fue apagado, fue transformado. Alá no siempre apaga la prueba, pero puede cambiar su naturaleza. Puede hacer que el dolor deje de quemar y empiece a enseñar. Puede hacer que la soledad se convierta en un espacio sagrado donde aprendes a escuchar su voz. Tal vez eso es lo que está pasando contigo. No estás siendo castigado, estás siendo protegido. El fuego que estás sintiendo, ese ardor de la ausencia, de la pérdida, de la nostalgia, es el mismo fuego que con el tiempo se convertirá en tu testimonio. Y cuando mires atrás, dirás lo mismo que Ibrahim: Alá me bastó. Escribe en los comentarios: Alá me basta y Él es mi protector. Que sea tu declaración de fe, tu afirmación de confianza. Que tus palabras sean el eco de Ibrahim, resonando entre las llamas de tu propia prueba. Cada vez que lo digas, el fuego de la tristeza pierde fuerza y el corazón se enfría con la paz que solo Alá puede dar. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, deja tu me gusta como señal de gratitud y fe. Que sea tu forma de decirle a Alá: confío en tu plan, incluso cuando no lo entiendo. Además, comparte este mensaje. Tal vez alguien que conoces está sintiendo que su vida arde en pérdida, y tus manos pueden ser el medio por el cual Alá le recuerde que aún hay paz en medio del fuego. ¿Sabes qué es lo más asombroso de esta historia? Ibrahim no oró para que el fuego no fuera encendido, no rogó por escapatoria, él simplemente confió, y esa confianza cambió las leyes de la naturaleza. Es un recordatorio poderoso. Cuando tu corazón se entrega completamente a Alá, incluso las circunstancias imposibles se doblegan ante su voluntad.
Así que, si estás en una etapa en la que todo parece estar ardiendo, recuerda esto. Alá no siempre retira el fuego, pero sí puede cambiar lo que el fuego significa. La persona que se fue, la ruptura que viviste, la soledad que sientes, todo eso puede ser el horno donde tu fe se purifica, porque lo que Alá toca no destruye, transforma. El amor de Ibrahim por Alá fue probado una y otra vez, y cada vez que perdía algo, ganaba más de él. Lo mismo sucede contigo. Si Alá quitó a alguien de tu vida, no fue pérdida, fue reemplazo. Lo que Él retiró era limitado, lo que te dará es eterno. Cada ruptura en la vida de un creyente abre espacio para un vínculo más profundo con su Creador. Y mientras el fuego ardía, los enemigos de Ibrahim celebraban. Creyeron que su historia había terminado. Pero lo que no sabían era que Alá estaba escribiendo el capítulo más glorioso de su vida. ¿No crees que eso también puede estar pasando contigo? Quizás los demás piensan que tu historia acabó, que estás solo, que lo que perdiste fue demasiado. Pero Alá está escribiendo algo que ellos no pueden ver. Y hay un detalle que casi nadie nota. El fuego no dejó de ser fuego. Seguía ardiendo, seguía rugiendo, pero su naturaleza fue cambiada. No destruyó, protegió. Eso es exactamente lo que Alá hace con tus pruebas. No siempre las elimina, pero cambia su efecto. Lo que debía romperte, te fortalece. Lo que debía quemarte, te purifica. Lo que debía ser el fin, se convierte en el comienzo. Así que, cuando mires al cielo y sientas el calor del dolor, recuerda lo que Alá le dijo al fuego: sé frío y pacífico. Y créelo, lo mismo puede decir sobre tu corazón. El decreto divino no se equivoca. Todo lo que ocurre tiene una razón escondida, incluso lo que más duele. Y aunque parezca que el mensaje se cierra aquí, aún hay una verdad más profunda esperando ser revelada. Algo que cambia por completo la forma en que entendemos las pérdidas, las despedidas y las separaciones, porque lo que Alá quita no es el final, sino el principio de una redirección que el alma solo comprende cuando el corazón aprende a rendirse por completo. Había silencio en el desierto, un silencio tan profundo que parecía hablar. Agar sostenía en sus brazos al pequeño Ismael, bajo un sol que quemaba la piel y partía los labios. No había sombra, no había agua, no había nadie, solo el eco de su respiración y la fe en su corazón. Ibrahim, obedeciendo la orden de Alá, los había dejado en aquel valle desierto, sin explicaciones humanas, solo con la promesa divina. Alá proveerá. Y aunque cada paso que Ibrahim daba alejándose de ellos era una punzada de dolor, su alma sabía que el decreto de Alá nunca se equivoca. Agar miraba a su hijo, inquieta. Su corazón de madre temblaba. Corrió de la colina de Safa a la de Marwa, una y otra vez, buscando agua, buscando esperanza, buscando una señal. 7 veces subió y bajó, sin encontrar nada más que la certeza de su fe. Hasta que, al final de su desesperación, cuando ya no tenía fuerzas ni lágrimas, Alá hizo brotar de la tierra el manantial de Zamzam. Donde solo había arena, brotó vida. Donde solo había abandono, llegó sustento. Este es uno de los momentos más conmovedores del Corán, porque refleja exactamente lo que sentimos cuando alguien se va de nuestras vidas. Te dejan, y de repente el alma se siente como ese desierto, seca, vacía, sin dirección. Piensas que Alá te ha olvidado, que esa pérdida fue un error, que no hay cómo continuar, pero Alá no se olvida. Él observa tus pasos entre Safa y Marwa, tus idas y venidas, tus lágrimas, tus oraciones, y espera el momento exacto para hacer brotar tu Zamzam. El Corán no narra esta historia solo para hablar de un milagro físico, sino para enseñarte algo espiritual. El amor y la fe verdaderos no se construyen en la abundancia, sino en la escasez. Cuando todo falta y aún así confías en Alá, es cuando la fe se convierte en agua viva. ¿Cuántas veces sentiste que corrías sin dirección,
que diste todo en una relación, en un sueño, en una persona, y aún así terminó en nada. Creíste que Alá no te escuchaba. Pero, ¿y si esas idas y venidas eran tu Safa y Marwa? ¿Y si cada lágrima derramada era parte del proceso antes del milagro? Alá no permitió que Hajar viera el agua inmediatamente, porque quería que su corazón aprendiera a buscar solo en él. Tal vez eso es lo que está ocurriendo contigo. Tal vez Alá quitó a esa persona no para castigarte, sino para que dejaras de buscar agua en lugares secos. A veces Él seca las fuentes falsas para que descubras la verdadera, la que no se agota. Y cuando finalmente entiendes que nada ni nadie puede darte lo que solo Alá tiene reservado, entonces tu Zamzam brota. Hay algo poderoso en esa imagen. El agua surgió justo debajo del lugar donde Ismael lloraba. El alivio estaba allí desde el principio, solo que Hajar no podía verlo. ¿Y si tu alivio también está más cerca de lo que crees? ¿Y si lo que pides ya está escrito, esperando que tu corazón esté listo para recibirlo? Alá dice en el Corán, y quien confía en Alá, Él le basta. Ciertamente Alá cumplirá su propósito. Surat At-Talaq 65:3. No hay promesa más completa que esta. Hajar confió, y Alá cumplió. Ibrahim confió, y Alá protegió. Ismael lloró, y Alá respondió. Y tú, que hoy sientes que estás en un desierto emocional, también serás escuchado. Escribe en los comentarios, confío en que mi Zamzam está por llegar. Decláralo con convicción, como una afirmación de fe. Haz que tu corazón se una al eco de las palabras de aquellos que antes que tú confiaron en Alá cuando todo parecía perdido. A veces, el alma necesita pasar por su propio desierto para recordar de dónde viene su sustento. Porque si Alá no hubiera permitido que Hajar sintiera la sed, nunca habría conocido la dulzura de Zamzam. Si no hubiera habido pérdida, no habría habido milagro. Lo mismo ocurre contigo. La pérdida que lloras puede ser la puerta hacia tu renacimiento. Y hay algo más profundo. El agua de Zamzam sigue fluyendo hasta hoy, miles de años después. Eso significa que lo que Alá bendice nunca se agota. Tu fe, tu paciencia, tu entrega, si son sinceras, también dejarán huellas eternas. Cuando Alá quita a alguien de tu vida, puede que no lo entiendas, pero si respondes con sabr, paciencia y tawakkul, confianza, verás brotar algo que durará más que cualquier relación. Una conexión indestructible con Él. El amor humano pasa, pero el amor divino permanece. Y mientras piensas en esto, cierra los ojos y siente esta imagen. Hajar agotada, el niño llorando, el desierto ardiendo, y de repente el sonido del agua. Así será contigo. Tu alma sedienta escuchará el fluir del alivio. Alá no olvida, no abandona, no deja sin respuesta a quien confía en Él. Cuando llegue tu Zamzam, mirarás hacia atrás y entenderás por qué las fuentes humanas tuvieron que secarse. Lo que Alá hace, lo hace con precisión. Él no llega temprano ni tarde. Llega cuando tu corazón está preparado para reconocer su mano en el milagro. Así que sigue caminando entre tu Safa y tu Marwa. No te detengas, aunque el cansancio te consuma. La misericordia está más cerca de lo que imaginas. Y cuando brote, cuando sientas la frescura de ese alivio, entenderás que nada de lo que perdiste se compara con lo que Alá te estaba preparando. Respira profundo. Deja que esta historia se asiente en tu alma. Lo que parece vacío no es castigo, es preparación. La persona que se fue, la puerta que se cerró, la soledad que duele. Todo eso es parte del trayecto entre Safa y Marwa. Porque cuando el corazón aprende a confiar, el desierto se transforma en jardín. Y aunque este mensaje parece haber llegado a su punto más alto, aún queda una revelación más poderosa. Una que muestra cómo Alá, incluso en las separaciones más dolorosas, está redirigiendo tu vida hacia una forma de amor y plenitud que supera toda comprensión humana. Había una noche tranquila sobre el valle y el profeta Muhammad caminaba solo,
con el corazón cargado por el rechazo de su pueblo. Había dedicado años a invitarlos con amor, paciencia y verdad. Pero los insultos se multiplicaban. Las piedras llovían sobre él, las palabras heridas pesaban más que cualquier golpe. En Taif, exhausto, ensangrentado, se recostó bajo un árbol y elevó una súplica que sigue resonando en los corazones de los creyentes. Oh Alá, a ti me quejo de mi debilidad, de mi falta de recursos y de mi insignificancia ante la gente. Tú eres el más misericordioso de los misericordiosos. Si no estás enojado conmigo, no me importa lo que me ocurra. En esas palabras hay una verdad profunda que pocos comprenden. A veces Alá permite que los corazones se rompan, no porque te haya abandonado, sino porque quiere moldear en ti una fuerza que no podrías desarrollar sin el dolor. Taif fue el punto donde el mensajero tocó el suelo con la frente y el alma, y fue allí mismo donde Alá lo elevó espiritualmente. Después de esa noche de lágrimas, vino el milagro del Isra y Miraj, el viaje celestial, donde Alá lo llevó más allá de lo visible, más allá del dolor, hacia la cercanía absoluta. Esa es la esencia de las pérdidas que no entendemos. Cuando Alá te quita a alguien, no siempre está cerrando una puerta terrenal. A veces está preparando tu alma para encontrarse con Él en un nivel más alto. El dolor se vuelve el vehículo hacia la intimidad espiritual. Lo que tú ves como ruptura, Alá lo ve como ascensión. Piensa en el corazón del profeta, amaba, perdonaba, confiaba. Pero incluso él tuvo que experimentar el abandono para aprender a depender solo de Alá. Y eso es lo que Alá está haciendo contigo. Él no quiere que tu corazón se rompa en vano. Quiere que aprendas a mirar más allá de lo que se ve. Porque quien mira con los ojos del alma entiende que no existe pérdida cuando Alá está cerca. A veces sientes que todo lo que diste fue ignorado, que tu amor no fue correspondido, que tu bondad fue desperdiciada, pero Alá lo vio todo. Cada lágrima que derramaste en secreto, cada esfuerzo que hiciste sin reconocimiento, cada súplica que pronunciaste con la voz quebrada. Y aunque el mundo no lo recompense, Alá promete en el Corán: ciertamente Alá no hace perder la recompensa de quienes hacen el bien. Surat At-Taubah 9:120. Nada de lo que hiciste fue en vano. Quizás esa persona que se fue o esa relación que terminó fue tu Taif. Tal vez esa experiencia era necesaria para llevarte más cerca de Alá, porque solo cuando el corazón se vacía de lo que no debía permanecer, puede llenarse de lo que es eterno. Escribe en los comentarios: si Alá está conmigo, no he perdido nada. Que sea tu declaración de fe, tu respuesta al dolor. Que el universo espiritual oiga tus palabras y el propio cielo las selle como testimonio de tu confianza. Y si esta historia resonó con la tuya, deja tu me gusta como una forma de gratitud hacia Alá. Que ese gesto sea tu manera de decirle: confío en ti, incluso cuando no entiendo tu plan. Además, comparte este mensaje. Tal vez alguien que amas está pasando por su propio Taif y necesita recordar que después del rechazo viene la elevación y después del llanto viene el encuentro con Alá. Tu acción puede ser la semilla de esperanza que devuelva la fe a otro corazón. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Alá permite que las pruebas lleguen justo cuando piensas que no puedes más? Porque solo en ese punto de rendición total, el alma aprende lo que significa el verdadero tawakkul, soltar todo excepto a Él. El profeta no fue fortalecido por evitar el dolor, sino por abrazarlo con fe. Y tú también puedes hacerlo. El Isra y Miraj ocurrió después del momento más oscuro de su vida. Eso es lo que Alá hace con sus siervos amados. Los lleva a la oscuridad solo para mostrarles la luz con más claridad. El corazón del creyente no se rompe sin propósito. Cada grieta es una ventana hacia la misericordia. Piensa en esta escena: el profeta solo, en la noche de Taif, rodeado por el silencio del rechazo.
y poco después, siendo recibido en los cielos por los ángeles, con la oración como regalo eterno, de la humillación al honor, del dolor a la adoración, del llanto a la luz. Así obra Alá, así convierte las heridas en alas, y si hoy sientes que estás en tu propio Taif, recuerda, el Isra de tu alma puede estar cerca. Alá no te ha olvidado, solo te está preparando para algo que aún no podrías soportar sin esta purificación. No te aferres a lo que se fue, aférrate a quien nunca se irá. El alma que confía en Alá no busca reemplazos, busca propósito. Y cuando el propósito se revela, todo el dolor cobra sentido. Tal vez la persona que se fue era la piedra que bloqueaba tu ascenso espiritual. Tal vez el amor que perdiste era el espejo que reflejaba tus dependencias. Pero cuando Alá corta esos lazos, lo hace con precisión de cirujano. Solo elimina lo que impide que sanes. El mensajero no se quedó en Taif, no dejó que el rechazo definiera su historia. Se levantó, limpió la sangre de su rostro y siguió caminando hacia su destino. Y tú, que hoy sientes que el alma sangra, también puedes levantarte. No porque no duela, sino porque sabes que Alá está contigo en cada paso. La fe no consiste en no caer, sino en recordar quién te levanta. Y Alá siempre levanta a los corazones sinceros. Tal vez esta pérdida sea la forma más amorosa en que Él te está diciendo, vuelve a mí, te estoy esperando. Y aunque parezca que aquí se revela todo, aún hay algo más que transformará por completo la manera en que ves tus pérdidas. Porque hay un versículo en el Corán que explica por qué, cuando Alá te quita a alguien, en realidad te está acercando más a ti mismo y a Él. Una verdad que cuando la entiendas, convertirá tu herida en tu mayor fuente de paz. Había un silencio abrumador en el aire. El profeta Jacob, miraba el horizonte con los ojos llenos de lágrimas. Habían pasado años, muchos años, desde que perdió a su hijo Yusuf, José. Cada día despertaba con el mismo pensamiento, ¿por qué Alá permitió que me lo arrebataran? Pero aunque su corazón sangraba, su lengua no pronunció queja alguna contra el decreto divino. Solo repetía con dulzura y rendición, la paciencia es bella, y en Alá busco ayuda ante lo que describen. Surat Yusuf 12:18. Esa frase no era solo una expresión de resignación, sino una manifestación de fe profunda, de un corazón que comprendía algo que muchos olvidan, que la pérdida no significa ausencia, sino preparación. Jacob no perdió a Yusuf por castigo, sino por destino. Alá lo separó de su hijo no para destruirlos, sino para unirlos más tarde bajo un propósito mayor. Porque en realidad, mientras uno lloraba en la tierra de Canaán, el otro crecía en Egipto para convertirse en fuente de sustento para su familia y para todo un pueblo. Lo que parecía tragedia era, en verdad, una arquitectura divina de misericordia, y es aquí donde la historia se conecta con la tuya. Porque cuando Alá quita a alguien de tu vida, es fácil pensar que te ha despojado de algo irreemplazable. Pero, ¿y si en realidad te está protegiendo de una versión de ti que no debía continuar? ¿Y si, como Jacob, estás siendo preparado para un reencuentro que aún no comprendes? El dolor que sientes hoy puede ser el mismo que sintió un profeta. Esa sensación de vacío, de no entender el propósito, de esperar respuestas que no llegan. Pero mientras lloras, Alá está moviendo piezas que no ves. La historia de Jacob nos enseña que el tiempo no borra la fe, la purifica. Cada día de espera lo acercaba más a Alá, y cada lágrima que derramaba no lo debilitaba, lo fortalecía. Porque la paciencia no es pasividad, es acción silenciosa del alma que se entrega a la voluntad divina. ¿Te has detenido a pensar que quizás Alá permitió esa pérdida porque quiere devolverte algo mejor? No necesariamente otra persona, sino una versión de ti más consciente, más libre, más firme en su amor. El sufrimiento, cuando se vive con fe,
no destruye, revela. La historia de Jacob no terminó con tristeza, terminó con un reencuentro glorioso, con el hijo que creyó perdido abrazándolo y diciendo: «Este es el favor de Allah sobre nosotros». Esa es la promesa que Allah deja para ti también, si confías, si perseveras, si no abandonas tu fe. Llegará el día en que entenderás el porqué de cada despedida. Cada separación que duele tiene un propósito escondido. A veces, Allah te aleja de alguien porque quiere mostrarte que la dependencia emocional no es amor, sino apego. El verdadero amor es aquel que no compite con el amor por Allah. Y si esa persona te alejaba de tu propósito, su sabiduría la retiró antes de que te perdieras en el camino. Escribe en los comentarios: confío en el plan de Allah, incluso cuando no lo entiendo. Que tu comentario sea una semilla de tawakkul, una declaración de fe pública que diga: no necesito entenderlo todo para creerlo todo. Cuando Jacob perdió a Yusuf, el mundo pudo pensar que su historia había terminado, pero Allah nunca cierra una historia sin propósito. A veces, el silencio divino no significa rechazo, significa preparación. Mientras tú crees que estás esperando una respuesta, la respuesta está esperando que tu corazón esté listo para recibirla. Y si estás leyendo esto, quizás ese momento está llegando. Tal vez Allah te está recordando que ya esperaste suficiente con dolor y que es hora de esperar con esperanza. Porque quien tiene sabr no espera sufriendo, espera confiando. Recuerda, la paciencia de Jacob no fue inactiva, fue fe activa. Él lloraba, sí, pero no se desesperaba. Y eso es exactamente lo que Allah quiere de ti, que sientas pero no te rindas, que llores, pero no pierdas la esperanza. Porque el Corán no dice no llores, sino no desesperes del alivio de Allah. Y cuando menos lo esperes, Allah traerá tu alivio de la forma más inesperada, tal como devolvió a Yusuf a los brazos de su padre. Quizás no sea esa persona que perdiste, pero será algo que llenará tu alma de una manera más profunda. El decreto de Allah no quita sin propósito, y su misericordia no olvida. Así que la próxima vez que sientas que una puerta se cerró, recuerda que Yusuf también estuvo detrás de una puerta, una cerrada con llave, en una prisión, antes de que Allah la abriera para convertirlo en rey. No te desesperes por la puerta cerrada. Agradécele, porque detrás de ella hay una historia que aún no estás listo para vivir. Y aunque esta sea la última historia, su mensaje no termina. Porque la sabiduría de Allah sigue manifestándose en cada corazón que elige confiar en medio del dolor. Si hoy sientes la ausencia de alguien, recuerda que no estás solo. Allah está contigo, exactamente como estuvo con Jacob cuando no tenía a nadie más. Deja tu me gusta si esta historia te hizo ver tu pérdida desde otra luz. Y comparte este mensaje con alguien que necesite transformar su dolor en propósito. Que tu acción sea un medio para que la fe se expanda y otros también encuentren consuelo en las promesas de Allah. Y mientras terminas de leer, respira profundo. Imagina el rostro de Jacob reencontrándose con Yusuf, sus ojos que recuperaron la vista por las lágrimas, su corazón que comprendió al fin el plan. Ese será también tu destino si confías, porque toda pérdida permitida por Allah lleva escondido el regalo más grande, el regreso a ti mismo y el regreso a Él. Si estás aquí escuchando estas palabras, no es casualidad. No llegaste hasta este momento por accidente. Llegaste porque Allah quiso hablarte, porque tu corazón necesitaba entender lo que tus ojos no podían ver. Durante este viaje, el Corán te mostró que lo que llamaste pérdida era en realidad protección, que cada persona que se fue, cada relación que se rompió, cada vacío que dolió, fue una señal de su misericordia. Aprendiste con Yusuf que el pozo no era el final, sino el comienzo. Con Mariam, que la soledad precede al milagro. Con Musa, que lo que se aleja a veces se salva. Con Ayub,
que la paciencia es el idioma de los fuertes, y con el mensajero, que incluso el rechazo más amargo puede ser el preludio del encuentro más divino. Cada historia, cada versículo, cada lágrima tenía un propósito: recordarte que Alá nunca te quita algo sin razón y que su sabiduría es infinita. Quizás el alma que hoy extrañas era tu prueba, no tu destino. Quizás la separación que dolió tanto fue la puerta hacia tu verdadera libertad. Porque cuando Alá te quita a alguien, en realidad te está devolviendo a ti mismo. Respira, siente este silencio. Es el eco de la presencia de Alá rodeándote. No estás solo, nunca lo estuviste. Este dolor que llevas dentro está siendo transformado en algo sagrado. Si tus lágrimas caen mientras escuchas esto, deja que caigan. Son parte del proceso. Son tu manera de purificar el alma. Antes de hacer esta súplica, prepara tu corazón. Cierra los ojos. Imagina que estás frente a Alá, sin máscaras, sin pretensiones, solo tú y Él. Eleva tus manos. Deja que el peso de todo lo que cargabas se disuelva en este momento. Este es tu encuentro. Este es tu alivio. Oh Alá, Señor de los cielos y de la tierra, conoces el corazón de quien escucha esta oración. Tú sabes lo que se rompió dentro de él y lo que ha estado tratando de esconder de todos. Te pedimos, Ya Rab, que cures lo que está herido. Quita la ansiedad que ahoga, apaga el fuego del miedo, transforma la tristeza en paz. Enséñanos el sabr cuando las lágrimas no paran y el tawakkul cuando todo parece perder sentido. No permitas que busquemos en las personas lo que solo podemos encontrar en ti. Si nos quitaste a alguien, fue porque tienes algo mejor preparado. Y aunque no lo entendamos, te decimos desde el fondo del alma: confiamos en tu decreto. Oh Alá, limpia nuestro corazón de la culpa, del rencor y del apego. Danos la fuerza de los profetas para seguir, aunque duela. Derrama sobre nosotros la tranquilidad que prometiste en tu libro. Haz que encontremos en tu recuerdo la calma que el mundo no puede ofrecer. Y cuando llegue el día en que miremos hacia atrás, permítenos decir: todo lo que Alá decretó para mí fue perfecto. Si llegaste hasta aquí, es porque Alá está trabajando en tu corazón y respondiendo tus súplicas. Este momento no es el final, es el comienzo de tu sanación. Escribe en los comentarios: confío en Alá. Haz que tu comentario sea un acto público de fe, una forma de decirle al mundo que, aunque la vida te haya sacudido, tu confianza en Alá sigue intacta. Y si esta súplica tocó tu alma, comparte este mensaje. Tal vez alguien que amas necesita recordar que Alá no quita sin propósito, que cada pérdida lleva una promesa escondida. Compartirlo puede ser tu Sadaqah Shariya, una caridad continua que tocará corazones mucho después de que te hayas ido. Suscríbete al canal. Este espacio fue creado para almas como la tuya, cansadas, heridas, pero dispuestas a sanar con el Corán. Aquí encontrarás paz, guía y fuerza para tu fe. Tu interacción ayuda a que este mensaje llegue a más corazones, a más personas que hoy necesitan escuchar que Alá no las ha olvidado. Y no te vayas todavía, porque lo que viene a continuación puede cambiarte aún más. Si esta historia te tocó, lo que descubrirás en el próximo video puede ser la respuesta exacta a lo que has estado pidiendo en tus oraciones. No te detengas aquí. Sigue tu viaje espiritual. Alá te está guiando paso a paso. En verdad, con la dificultad viene la facilidad. Surat Ash-Shar 94:6. Tu historia no termina con una despedida, termina con una promesa, y Alá nunca rompe sus promesas.